¿Qué Abril, tal, abril. Julieta? ¿Qué tal, Malena? Un gusto enorme poder estar hablando con ustedes. ¿Qué tal, Gracias. presidente? Acá estábamos viendo recién una placa que debe ser, digamos, esto salió del INDEC hace poco, a las 4 de la tarde, sobre lo que sucedió en abril de 2026. Si quieren pueden volver a poner la placa. Ahí Claro, está, ahí ahí lo está. estamos viendo. El índice de precios internos al por mayor, precios mayoristas. Bueno, vemos en placa cómo dieron los números. Esto es abril, perdón, yo dije marzo. Es 5,2 en abril. Esto es la variación promedio. Productos nacionales dio 5,3, productos importados 2,5. Ahora, presidente, ¿cómo se explica este dato alto teniendo en cuenta que la inflación empezó a bajar en el último dato de abril que conocimos la semana pasada? Bueno, porque en el caso de los mayoristas, una parte tiene que ver cómo son los cortes de los datos y dio con mayor impacto todo lo que está ocurriendo en la guerra de Medio Oriente y la consecuencia de ello de cómo pegó en los precios, digo, todo lo vinculado a los combustibles. Ahora, digo, el punto es ¿qué hubiera pasado si las condiciones internacionales hubieran seguido igual? Ujú. Bien. Es decir, si uno aísla el efecto de lo que ocurrió con los combustibles, cuando uno aísla ese efecto, la inflación fue del 1,2. Del 1,2. Mayorista. A ver, entonces vamos a ver el Exactamente. desagregado. Juan, yo te pasé una placa, miremos este dato. Es interesante ver cómo la incidencia de los combustibles o del petróleo, en este caso, que es lo que afecta a los combustibles, hizo subir mucho el índice total, pero si lo desagregamos, como dice el presidente, nos daría 1,2, nos hubiera dado 1,2. ¿Sería así? Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, porque aparte, cuando ustedes se impactan sobre los combustibles, hay sobre, por ejemplo, todas las cosas que tienen que ver con fletes, transportes, digamos, sube mucho. Por Claro. ejemplo, ustedes habrán apreciado, por ejemplo, cómo subieron el precio de los pasajes Ujú. en este Sí, momento. sí. Correcto. Digamos, en especial, digamos, los pasajes de avión han tenido un repunte muy fuerte. Bueno, entonces, nosotros, como creemos en los precios libres, nosotros no andamos toqueteando los precios. Eso a nosotros nos parecería una aberración. Por eso nosotros dejamos que los precios se expresen y por eso también es una señal muy fuerte al mundo. Si no, no se estaría dando la cantidad de inversiones que nosotros estamos Pero, recibiendo. presidente, ¿qué es lo que Nosotros, dicen desde sí, afuera? Porque los precios son señales. Es muy importante esto que destaca, pero digo, la pregunta es, hacia adelante, ¿qué es lo que dicen los inversores de las señales de los precios en Argentina? sí, pero a ver, porque la señal es la misma en todo el lugar, ¿no? Ujú. Digamos, vendría a ser En todo el para los planeta, commodities. claro. Claro, pero la diferencia es que Argentina tiene un historial siniestro de avances sobre la propiedad privada manoseando precios, Claro. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros estamos dando una señal de que si los precios cambian, nosotros no intervenimos los precios, nosotros dejamos que los precios se expresen. Y eso, la contracara de eso, es que cuando esta situación obviamente genera malestar en todo el mundo, o sea, no, digamos, entonces, pero lo importante es qué es lo que uno hace, digamos, si uno deja que esa señal fluya libremente al sistema, eso estamos dando una señal muy importante de respeto del derecho de propiedad y por eso es que, digamos, hoy están la cantidad de, bueno, de inversiones anunciadas por Rigui ya han llegado a los 140.000 millones de dólares. El otro día, digamos, Marín, de hecho, acaba de anunciar una inversión de 25.000 millones de dólares y Mm. ya avisó que se vienen otros anuncios muy fuertes. Entonces, me parece que es importante lo que estamos dando como señal de que Argentina empezó a respetar la propiedad privada, Claro. empezó a respetar la libertad y eso tiene consecuencias enormes en materia de inversión. Argentina, yo lo voy a explicar con un ejemplo un poco eh, abstracto, parece. Cuando uno estudia la teoría del crecimiento, hay un resultado que uno puede observar que se llama la convergencia. Ujú. Es decir, ustedes tienen los países desarrollados y tienen los países en vía de desarrollo, y los países en vía de desarrollo crecen más que los países desarrollados y en el largo plazo se tendrían que estar igualando, Claro. ¿sí?
esas tasas De actividad, claro. en realidad, una crece mucho y la otra, converger a claro, la tasa de crecimiento implica que ustedes en la transición crecieron más claro, y que convergen al mismo PIB per cápita. Y si perfecto. ustedes tienen diferenciales de riesgos, implican diferenciales de tasa de interés y eso acotará o no, digamos, el proceso de convergencia. Bien. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, en bajar el riesgo país. De un riesgo país que estaba en torno a 3.000, lo llevamos a 500, bueno, ahora con el efecto de la guerra está en torno a los 550 puntos básicos, Correcto, pero sí. una vez que eso se normalice va a ir claramente debajo de los 500 y dado las condiciones, digamos, que muestra Argentina en términos fiscales, Argentina estaría para un riesgo de en torno a los 250 puntos ¿Y básicos. cuál es su Es lectura decir, de que eso no sucede? Porque decís, hoy no sucede. Claro, porque hoy más allá de la bueno, guerra. a ver, nosotros habíamos quebrado los 500 puntos básicos. Yo recuerdo que en uno de los programas de ustedes, Julieta hizo una reflexión muy, muy inteligente en el cual señalaba que Argentina era un activo beta agresivo, Ujú, es sí. decir, un activo de que sobrereacciona el comportamiento del mercado. Bueno, digo, la historia de Argentina, justamente, fíjense que las calificadoras de riesgo admiten que Argentina estaría para una calificación en torno a B+. Sí. Sin embargo, ¿por qué está en la calificación que tiene? Por la historia, por el riesgo del kirchnerismo, o sea, por el riesgo de la vuelta del populismo. Consecuentemente, pero ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ganando reputación. Ustedes ganan reputación, digamos, construyendo y haciendo delivery de resultados, que es lo que venimos haciendo nosotros. Nosotros acabamos de anunciar de vuelta equilibrio fiscal. Sí. Ahora, con el Entonces, tiempo, porque no hay bueno, otra variable que no es sea el que, tiempo. bueno, es que claramente nosotros venimos de hacer 123 años las cosas mal, o 100 años de hacer las cosas mal. Bueno, la gente, digamos, obviamente se va a tomar el tiempo, pero en este contexto donde todos los activos, estamos viendo tasas de interés, por ejemplo, en los títulos de Estados Unidos a 30 años, arriba del 5%, en Sí. Inglaterra en el 6%. Argentina es un activo beta agresivo, es obvio que tiene que caer más que proporcionalmente. Sin embargo, Argentina está performeando bien y a diferencia de lo que ocurrió en otros periodos de la historia frente a un shock de esta naturaleza, Argentina, digo, lleva comprados más de 8.500 millones de dólares. O sea, si nosotros no hubiéramos salido a comprar dólares, hoy el tipo de cambio estaría en 1.100 o menos. Entonces, Argentina, digo, frente a este shock, digamos, no solo que está respondiendo bien en términos de actividad y de reservas, sino que además estamos mostrándole al mundo que nos estamos convirtiendo en un país serio, que no hacemos mamarrachos, que no violentamos los precios libres, que no violentamos la libertad. Consecuentemente, eso tarde o temprano va a traer sus frutos positivos. Y fíjense que si nosotros limpiamos el efecto de lo que pasó en Medio Oriente, la inflación hubiera estado en 1,2. Bueno, Entonces esto es un avance muy importante. sí, hay un economista, Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, que asume, en función de lo que dijeron ayer tanto el presidente del Banco Central como el vicepresidente, que la inflación para este mes corriente, que vamos a conocer el mes que viene, podría perforar el 2% porque dice que no cambió la política monetaria. Bueno, eso yo lo expliqué en la conferencia de hoy. Ah, Si ustedes tienen un momento para que yo explique un tema un poquito Sí, técnico, sí, sí. yo no tengo lo problema. vamos a bajar a tierra para la audiencia mientras lo explica. Claro, en Perfecto. casos que yo no lo explique bien, se los agradezco. A ver, el punto es el siguiente. Nosotros sostenemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta. Esto puede ser o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez. Eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Sí. Esa es la naturaleza monetaria de la inflación. Nosotros, cuando cuando llegamos al gobierno, heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. El Tesoro, digamos, en el primer mes lo pusimos en equilibrio y no requirió más emisión monetaria. Además, arreglamos todos los problemas de los pasivos que teníamos en pesos, sin reperfilar, sin defoltear, sin hacer un plan Bonex, y
saneamos el balance del Banco Central. Eso nos llevó 6 meses. Pero quiere decir que durante 6 meses hubo que seguía la emisión endógena. Y eso se frenó a mitad del año 2024. Si la política monetaria tiene un rezago de 26 meses, quiere decir que nosotros tendríamos que empezar a ver los efectos de haber dejado de emitir en el mes de agosto, septiembre de este año. Primer punto. O sea, que es el rezago natural de la política monetaria. Después hay otros factores que también generan problemas de exceso de dinero. Bien. Uno de esos es el control de capitales. El control de capitales, ¿qué era? ¿Qué es el control de capitales? Que le evitaban comprar dólares. Correcto. Exacto. ¿Eso qué hacía? Que demandaran más pesos que los que querían tener. Consecuentemente, cuando ustedes se deshacen de esos pesos, tienen una aceleración inflacionaria. Sí. Y el otro elemento es, fíjense que yo hablo del poder adquisitivo del dinero, o sea que es el inverso del nivel de precios. Si ustedes están fijando precios por debajo del equilibrio, que es lo que hacen los controles de precios, que era lo que hacía el gobierno anterior, quiere decir que ustedes le están dando un poder adquisitivo al dinero más alto que el que le corresponde de equilibrio. Alto, claro. Entonces, cuando ustedes Distorsiona el liberan, escenario. Claro. bien, exacto. Entonces, cuando ustedes liberan los precios, y claramente, digamos, eso también se tiene que corregir. Entonces, esas son las 3 fuerzas que están actuando todavía sobre el nivel de precios. ¿Qué es lo que sucede? Si yo además a esto se le suma que se cayó la demanda de dinero en el segundo semestre del año pasado por la cuestión política y, digamos, en este momento estamos padeciendo los efectos de la guerra. Pero ¿qué es esto es lo más importante? Si yo tengo la cantidad de dinero fija, en la medida que a mí se me vaya recomponiendo la demanda de dinero, cada vez me sobra menos dinero. Y consecuentemente la tasa de inflación empieza a caer. Fíjense que nosotros hagamos de los 3 motores que tiene la emisión monetaria, estrictamente apagamos 2, ¿no? Que es el financiamiento del fisco está apagado, Sí. y digamos lo que es la emisión endógena por deuda del Banco Central, que también está apagado. Y nosotros lo que hacemos es emitir dinero para comprar dólares, Claro. pero que esos pesos son esterilizados por el Tesoro. Claro, cada vez que hay una licitación se busca contraer toda esa masa de dinero que podría ir a la calle, pero se lo queda el Banco Central. Se queda Ok. Exacto. Entonces nos quedamos Sí. con la cantidad de dinero fija, y en la medida, ya sea o porque suben los precios porque siguen trayendo el rezago, o porque además sube la demanda de dinero, la tasa de inflación tiende a bajar. Claro. Y conforme nosotros sigamos manteniendo esta política monetaria de mantener constante la cantidad de dinero, la tasa de inflación va a ceder. Y ahí, se dio el mes pasado, sí, y va a volver a ceder ahora en mayo. ¿Y cómo lo linkea con la tasa de interés? Porque uno de los temas era, bueno, lo que pasa que de repente los bancos no tenían esa tasa de interés de referencia, porque lo que usted dice es controlamos la cantidad de dinero. ¿Cuál es su lectura respecto a la tasa de interés? Porque eso después determina la deuda, por ejemplo, que vemos, y bueno, sí, la toma de créditos. La toma de créditos, que vuelva a reactivarse. Bueno, ahí hay varias cuestiones muy interesantes. Yo hoy en la presentación de hoy, en el Malva, justamente pasé una buena cantidad de tiempo discutiendo sobre la tasa de interés. ¿Qué es y qué no es la tasa de interés? La tasa de interés no es el precio del dinero. Eso es un engendro creado por Keynes sin sentido alguno. Ustedes no determinan en el mercado de las sandías el precio de los zapallos. No, es verdad. Bueno, entonces en el mercado de dinero ustedes deberían determinar el poder adquisitivo del dinero, es decir, la naturaleza monetaria y la inflación. Entonces, lo que hay que comprender es que la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Bien. Y el tiempo básicamente tiene que ver con el consumo futuro y la producción futura, ¿no? Porque no es solo el presente, sino también es el futuro. Sí. Entonces, es decir, la interacción entre el ahorro y la inversión. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y eso es, porque ¿qué es el ahorro? El consumo futuro. Sí. Y la inversión es pasar producción del presente al futuro. Y eso determina la tasa de interés. Ahora,
la determinación de la tasa de interés no solamente afecta la existencia de ahorro y de inversión. Por ejemplo, nosotros achicamos el déficit fiscal en 15 puntos del PBI. Consecuentemente, al devolver esos recursos al sector privado, el ahorro aumentó. Consecuentemente, hubo una tendencia a la caída de la tasa de interés. No solo eso, nosotros bajamos el riesgo país. Sí. Al bajar del riesgo país, o sea, al empezar a pagar la deuda, hoy la relación deuda-producto en Argentina ya perforó el 70%, y si ustedes limpian la deuda intrasector público, estamos abajo del 40%. Sí. Es decir, con lo cual, eso hace que el riesgo país baje. Consecuentemente, ahí tienen otro componente de la tasa de interés que bajó. Y otro tema que hace a la tasa de interés nominal es la inflación, y la inflación también bajó. Además, hay un tema con la demanda de dinero impactando sobre la inflación. Fíjense que es importante ver si la demanda de dinero o no está subiendo, ¿no? Sí. Y fíjense que si ustedes tienen una relación negativa entre tasa de interés y tipo de cambio, si sube la tasa de interés cae el tipo de cambio, y si sube y si baja la tasa de interés, el tipo de cambio sube. Pero ahora bajan Si los esas dos. Claro, si esas dos cosas se movieran hacia arriba, ustedes tienen un problema, Claro. ¿sí? Correcto. Porque se está cayendo la demanda de dinero. Sin embargo, vean que nosotros desde, no sé, el número desde octubre, que logramos ese 41, que le sacamos de 17 puntos de diferencia al kirchnerismo, 41 a 24, la tasa de interés de niveles que habían llegado a tocar 250%, hoy están en 22. Es así. Y al mismo tiempo nosotros, en lo que va del año, compramos 8.500 millones de dólares. Si nosotros hubiéramos dejado el tipo de cambio libre, el tipo de cambio hubiera caído 25%, estaría en torno a los 1.100 pesos. Es decir, que lo que ustedes están viendo ahí es un aumento de la demanda de dinero. Con lo cual, dada la oferta fija y dado que la demanda de dinero está recuperando, ¿sí? Y las tasas de interés permiten que se empiece a reactivar la actividad económica. De hecho, la actividad económica ya en marzo había encontrado una suerte de piso, y ahora está creciendo nuevamente Ahora la vamos a economía. conocer el dato el jueves, ¿no? Del EMAE. Claro. Entonces, Bien. ¿qué es lo que sucede? Lo que uno está viendo es que eso también aumenta la demanda de dinero, y eso lo que hace es acelerar el ritmo a la que la inflación baja. Entonces, es, este mes, digamos, yo lo que miro de las consultoras que están siguiendo todo el tiempo los precios, en los últimos 4 meses la inflación anda en torno al 2%. Sí. Quiere decir que vamos por el camino correcto. Es decir, bueno, pero la vida no es un movimiento rectilíneo uniforme, aparecen shocks, y esos shocks obviamente tienen impacto, pero lo que hay que hacer es mantenerse en el camino. Por eso yo decía, ¿cuál es la señal importante de esto? Que nosotros no hemos modificado nuestra política de libertad y de respeto por la propiedad privada. Claro. Y cuando uno limpia el efecto de lo que pasó, porque la pregunta es, ¿queremos control de precios? ¿Queremos No. cercenar libertad? ¿Queremos destruir propiedad privada? No. Bueno, entonces los precios los tenés que dejar libres, no los tenés que intervenir. Entonces, ok, entonces veamos qué pasa limpio de ese efecto, porque ese efecto claramente es un efecto de una vez y para siempre, salvo que vuelva a haber nuevos aumentos. Entonces, cuando limpiamos eso, ¿cuánto queda? 1.2. Bien. En un momento había sucedido donde digamos, hubo una inercia, había tocado un punto de inflación, creo que era el 3 y algo por ciento, y después comenzó una desaceleración fuerte. En marzo del año pasado. En marzo del año pasado, y de repente apareció esta escala de los últimos 10 meses que se corta con este último dato del 2,4. ¿Usted interpreta también que puede ser una similitud con ese momento? Es decir, que encontramos un Eso nuevo... es una reflexión muy inteligente, Malena. Uh-huh. O sea, considera Porque que puede ser. Voy a explicar por qué es muy bueno el punto que haces. Nosotros en abril del año pasado salimos del cepo, Sí. a mitad de abril, Uh-huh. ¿sí? Sí. Durante el mes de marzo hubo muchas especulaciones que no íbamos a poder abrir el cepo, recibimos un ataque especulativo fenomenal, ¿sí? Todos decían que no nos iban a dar nada, y que si nos daban como mucho, nos daban 3.000 millones de dólares. Digamos, yo recuerdo todas esas cosas. Yo recuerdo un economista diciendo que
ni Copperfield sacaba el acuerdo y le estalló la noticia en la cara cuando estaba en las noticias, ¿no? Sí. Y después ese mismo economista, al verse, digamos, refutado de manera instantánea, dijo que ni de casualidad lo aprobaba el board después. Sí. ¿Ok? Digo, Está bien, son proyecciones. Ahora, hay preguntas de la está bien, audiencia. pero ¿qué era lo que, Sí, qué lo pasó en ese momento? sí, ¿qué? Frente a esa caída en la demanda de dinero, la tasa de inflación trepó, creo que era 3,7, si no me olvido, Sí, si no recuerdo mal. Y después, cuando abrimos y se empezó a recomponer la demanda de dinero, al otro mes la inflación cayó al 2, y algo, sí. y después cayó a 1,5. Y después empezó todo el ataque de la política a romper todo. Claro, se O sea refiere que fueron al... 40 leyes a romper el equilibrio macroeconómico. Está bien, eso fue el debate parlamentario constante que no lograba pasar, o sea, que no lograban ponerse de acuerdo en diputados y después en el Senado con distintos proyectos de reforma que tenían que ver con leyes específicas. Julieta, es más grave. Bueno, O sea, trataron de hacer un golpe institucional. está bien. Digo, lo intentaron en la calle, lo intentaron en el mercado de cambios y lo intentaron adentro del Congreso. Hubo 7 intentos de juicio político. Ahora, perdón, para no perderle el hilo porque es interesante. Entonces, considera que esté en 3,7 si es que era el número. Entonces, no termino de comprender cómo es la baja. ¿Cuál es el argumento? Porque se vuelve a recomponer la demanda de dinero. Claro, como la gente Entonces, necesita los pesos, los va a necesitar, no van a claro, ir exacto. Pero aparte hay un tema más. Yo tengo, al tener fija la cantidad de dinero, dada la demanda de dinero, mi punto es que tengo dado el nivel de precios al que voy a converger, ¿sí? Ahora, si yo voy subiendo los precios, suponete lo siguiente, si yo subo los precios un peso, de 1 a 2, eso es 100%, Sí. pero si yo subo, no sé, de 10 a 11 es 10%, y si subo un peso de 100 a 101 es 1%. Es decir, digamos, se les empieza a achicar el efecto de la tasa de variación. Claro, entendí. Entonces, conforme se va absorbiendo el money overhang, Que es el excedente de monetario. los rezagos, Sí. de los controles, Sí. de la caída de la demanda de dinero y, digamos, este salto que pegó el nivel de precios, ustedes tienen menos money overhang, consecuentemente van a tener menos tasa de inflación, porque el desequilibrio entre oferta y demanda se achica en la medida que los precios crecen, y como encima además la demanda de dinero crece y la oferta está fija, entonces esa reducción del money overhang es una reducción del exceso de oferta de dinero. ¿Cuándo sabemos que se termina el money overhang? Porque también escuché a un economista bastante incompetente y que se cree que sabe mucho, dijo, no, tiene una estimación de la demanda de dinero. No, necesito tener una estimación de la demanda de dinero para eso. La evidencia, ¿Cuándo se me terminó claro, el money overhang? Y el día que la inflación es cero. claro, que cero no es cero, sino que es la inflación a la convergencia internacional en la A moneda la convergencia internacional. Ok, si decimos dólares, entonces al año será un 3,8, por ejemplo. Sí, o 2, o lo que dé ese año, ¿no? Sí. Exacto. A eso es lo que uno converge. Bueno, pero eso es interesante, porque también, como las tasas de interés son libres, digamos, el día que a mí, digamos, se me agotó el money overhang, digamos, a las tasas de mercado, lo que no esterilizo es lo que me está demandando de pesos el mercado, y consecuentemente eso no genera inflación porque está, digamos, surgiendo de un cambio de portafolio contra demanda de crédito. Está bien. Hay un tema particular que a la gente le importa principalmente porque es lo más tangible para ellos, que es el salario. El salario, en el último dato de marzo, casi que convergió con la inflación de marzo a nivel promedio. Hay salarios Está bien, pero ese es un gran punto. Bueno, a ver. Ese es un gran punto. Dejó de caer el salario real. Y a medida que caiga la inflación, entonces la relación salario-inflación va a ser mejor para el salario. Exacto, Claro, empieza a recomponerse. Bueno, pero es más, le voy a pasar un dato por más. favor. Sí. Voy a pasarle un dato más. Como las jubilaciones se ajustan con rezago, sí, claro. Digamos, en la medida que la inflación
va a la baja, las jubilaciones en términos reales empiezan a ganar más los jubilados. A medida que la ¿Sí? inflación baja, para que quede claro. Exacto, Bien. exacto, porque vienen rezagados el ajuste, digo, por la fórmula. Sí, por la fórmula, está Entonces, indexado a IPC. Si la inflación, exacto, pero sí, del periodo anterior. Correcto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va bajando la inflación, entonces las jubilaciones van a empezar a subir más que proporcionalmente. Y lo mismo, digamos, fíjense que el sector privado informal, pero le está pasando el trapo a la inflación. Pero Claro. haber que llegado a empatar, digamos, en el agregado, eso es una gran noticia, porque dejó de caer el salario real. Entonces se empieza a recomponer el salario real de los argentinos. Además, fíjense que el crédito, nosotros cuando llegamos el crédito al sector privado no financiero era 3% del PBI, hoy es 13%. Claro. Entonces está además empezando a recomponer el capital de trabajo, las empresas se están moviendo. Nosotros nos damos cuenta porque vamos viendo cómo vienen los números de recaudación. Ah, ok. Bueno, pero lo de la recaudación es importante. Digamos, el número había dado bajo, por eso la pregunta es cuándo el gobierno sigue o cuándo el gobierno piensa bajar impuestos. Bueno, con esta hoja de ruta, no sé cómo lo están estimando eso. Nosotros, nosotros tenemos un plan maestro, por decirlo de alguna manera, que es si nosotros estuviéramos 8 años en el gobierno, ¿sí? Sí. Nuestro plan fiscal implica bajar impuestos que a lo largo de la hipótesis de crecimiento base, de hecho, digo, Argentina puede llegar a terminar creciendo estos 4 años 20%. Acumulado de punta a punta. Acumulado, Sí, claro. sí, punta a punta, ¿no? Digo, bueno, de hecho llevamos 11. Claro. O sea, no está Desde tan diciembre alejado. hay que tomar el periodo, la ventana Diciembre temporal. del Claro. 23 desestacionalizado. Exacto. Entonces, cuando yo miro estos números, bajo este sendero en el que está operando la economía argentina, nosotros estimamos que podemos hacer bajas de impuestos tal que le vamos a devolver a los argentinos a lo largo del periodo que llega hasta el 2031 $500.000 millones. Es decir, el equivalente a la deuda externa. El equivalente a la deuda del Tesoro. A la deuda del Tesoro. Claro. A la cantidad de deuda que tiene exacto. la... Bueno, pero eso es importante. Perdón, otro punto más. Recién hablaba de crecimiento. Lo que pasa es que cuando uno hace una apertura, uno hace zoom en ese crecimiento, aparece la disparidad de los sectores. Y puede también explicar un poco eso, porque hay algunos sectores más pujantes que otros. A ver, si repasemos los motores de crecimiento que tenemos nosotros. ¿Sí? Una economía crece básicamente por 4 factores, ¿no? Crece por acumulación de capital físico, crece por acumulación de capital humano, por progreso tecnológico y por la actitud empresarial. Sí, el espíritu empresario sería. Exactamente. Entonces, si yo abro una economía, eso por ejemplo, Adam Smith puro, ¿no? Me agranda el tamaño del mercado, me permite mayor especialización, me permite mayores rendimientos crecientes, con lo cual yo crezco más por ese factor, ¿no? Digamos, por lo que tiene que ver con la división del trabajo y la especialización y los rendimientos crecientes. Yo ahí tengo una cuestión. Ahora, eso es por un lado. Además, si yo estoy abriendo la economía, y eso también me genera cambio de precios relativos. También. Si yo además estoy recomponiendo precios que estaban distorsionados, también tengo más cambio de precios relativos. Y si además estoy desregulando y estoy reconstituyendo el derecho de propiedad en base a desregulaciones, sí, yo estoy teniendo un cambio de precios relativos enorme. Está claro que la economía está... hagamos el ejercicio, pensemos en términos teóricos. La pregunta es, si yo tengo todas esas, tengo progreso tecnológico, tengo reconstitución de los derechos de propiedad, baja de impuestos, tengo 4 sectores que están yendo con todo, que es el campo, que es el petróleo, que es el gas, que es la minería. Además está, digamos, la economía del conocimiento súper pujante y la posibilidad de convertirnos en un hub de inteligencia artificial. La pregunta es, bueno, hay un montón de cambios de precios relativos.
¿Ustedes qué esperarían en una economía que cambia tanto los precios relativos? No, Que reasigne recursos. Claro, no, que reasigne recursos. Pero, o sea, no vamos a ver un crecimiento de forma nivelada o homogénea. Es que naturalmente el crecimiento no es homogéneo. Nunca. Eso es nunca. Exacto, Bien. nunca es homogéneo. Y les voy a explicar por qué. Eso del crecimiento homogéneo es una tontería teórica que deriva del hecho de que los modelos en economía, por una tractabilidad matemática, se asume un agente representativo, claro, un único bien, y si ustedes quieren contemplar crecimiento, digamos, pueden contemplar el tiempo, ¿sí? Bien. Pero si no, digamos, suelen tener un bien, un agente, un periodo. Claro. Entonces, claro, en esa economía, claro, es todo homogéneo. ¿Por qué? Porque tiene un solo bien. Sí. Y eso es falso. Entonces, si yo miro la economía en el agregado, está creciendo y está creciendo mucho más de lo que crecía la economía argentina. Si yo miro lo que fue el último siglo de Argentina, fue un desastre Argentina. Crecía por menos del 1%. Sí. Y sucede que ahora en 2 años crecimos 11, es decir, 5 y monedas. Sí, porque hay que ver cuál es el efecto compuesto. Pero también hay una recomendación de la matriz productiva, ¿no? Porque está bien, pero sí, Malena, pero a lo que voy es, vos estás teniendo cambios de precios relativos. Sí. Ahora la pregunta es, los otros precios estaban distorsionados, estaba manoseada la propiedad privada. Bueno, con ese modelo nos estaba yendo bastante mal. Teníamos 50% de pobres en la frecuencia mensual, con lo cual esa distorsión, digamos, a los únicos que favorecía eran los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico, digamos, que estaban en connivencia con los políticos corruptos, porque la única forma que uno puede explicar, digamos, que se siga manteniendo un modelo que perjudica a la mayoría de la población es porque algo raro había. Sí. Entonces, claro. Y no por nada, la presidiaria está donde está. Esperá, pero vamos a explicar para adelante. No, pero quiero poner un punto adicional. Dale. Entonces, primero, la economía está creciendo. 2, obviamente que la naturaleza del crecimiento es heterogénea, ¿sí? Y de los 16 sectores, 12 están creciendo. De hecho, los que estaban más retrasados, que eran industria y construcción, industria creció 5, construcción 12. Sí. Y porque esto es lo importante que también quiero mencionar. Digamos, Argentina, que es una economía desarrollada que está viajando a velocidad crucero en el estado estacionario, o Argentina es una economía en desarrollo, o digamos que necesita converger a una economía desarrollada. No, la segunda. Bien, entonces, está claro que ese proceso, como no es de estado estacionario, ¿sí? Evidentemente va a generar tensiones y reasignaciones. Sí. Entonces va a haber sectores que se van a expandir más y hay sectores que se van a expandir menos. Por eso es tan importante la moral como política de Estado, porque lo que se tiene que fijar, ¿es justo perjudicar a un montón de argentinos por cuidar a 3 vivos? No, claramente no, pero... Y bueno, entonces va a haber desequilibrio al momento de crecer. O dicho de otra manera, aquellos sectores que están creciendo, ustedes, digamos, ¿qué les parece si van y les revientan la cabeza de impuestos para cuidar a los que están perdiendo? No. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a expandir el que está perdiendo, pero el que está creciendo no se expande. Y por lo tanto somos todos más pobres. Sí, está claro, nivelar para abajo. Ahora, me gustaría aprovechar, porque tenemos un invitado a las 17 horas y me gustaría aprovechar los minutos que nos quedan. Perdón, presidente, pero bueno, no, por favor. La vida, como le gusta decir a usted, me gustaría pensar para adelante. ¿Cuáles son las cosas que sí se pueden contar de ahora, estamos en mayo, de cara a diciembre, que van a ocurrir en la Argentina
que podemos conocer. Es decir, los proyectos de ley se van a debatir, sabemos, pero no sabemos qué resultado van a tener. Pero sí sabemos que van a venir inversiones, sí sabemos que el plan económico o al menos el plan monetario se queda quieto como está hasta que la inflación converja a cero con el dato de, por ejemplo, en el caso de dólares, inflación internacional. Hay un montón de cosas que ya sabemos. ¿Qué otras cosas podemos sumar? A ver, vamos a decir las cosas que van a seguir. Digamos, va a Sí, seguir el equilibrio fiscal, sí. por ende va a seguir cayendo el riesgo país. Vamos a seguir manteniendo esta política monetaria dura, con lo cual va a caer la inflación, es decir, la tasa de interés va a caer. Consecuentemente, va a haber menos volatilidad en la tasa de interés, va a haber más inversión, va a haber más acumulación de capital, va a haber más trabajo, va a haber mayor productividad, va a haber mayores salarios, va a haber una inflación a la baja y va a haber una actividad creciendo, con lo cual la pobreza, pasado lo que es la problemática del primer trimestre, también va a volver a seguir cayendo. Ok, esto es 2026. Alguien también... Esto es 2026, 2027, no vamos a cambiar la forma de hacer política. Está bien, Es decir, perfecto. vamos a seguir desregulando. Cuando cada vez que uno va desregulando, libera rendimientos crecientes y eso es más crecimiento. Vamos a seguir abriendo la economía. Eso permite más rendimientos crecientes, por lo tanto, más crecimiento económico. Vamos a seguir trabajando en el capital humano para que la política deje de ser de asistencia, ser una política donde le dábamos el pescado a la gente y enseñarle a pescar a la gente, porque nosotros queremos ciudadanos libres. Entonces, conforme nosotros sigamos haciendo estas reformas, Argentina va a seguir creciendo muy por encima de lo que fue su track record de los últimos 100 años. Es decir, nosotros estamos comprometidos con hacer Argentina grande nuevamente. Y si el espíritu empresarial, que bien mencionó Malena, revive con fuerza, podemos llegar a pegar un salto de crecimiento enorme. Es decir, si los empresarios se empiezan a animar, podríamos saltar a tener tasas de crecimiento del 7 o el 8%. Como los tuvo Podríamos China en su estar momento, duplicando claro. el PBI en 10 años, exactamente, Bien. tasas chinas son Pero, esas. hay otro punto, perdón, Male, una cosa más. Hay un anuncio para el segundo semestre de un Argentina Week, esta vez en Francia, París, por una cuestión... En Francia, sí, en Bueno, París. ¿qué otras cosas de ese estilo se están preparando desde la gestión del gobierno central? Porque hay mucha gente que dice bajen impuestos, pero también es cierto que muchos de los impuestos que piden que se bajen son provinciales. A ver, nosotros nuestro plan fiscal es seguir bajando impuestos. Bien, Hoy, pero para poder bajar impuestos hay que bajar el gasto público. sí, Hoy el gasto público en términos del PBI está en torno a los 14-15%, el nacional. sí, Ahora, esto es un país federal, yo no me puedo meter ni con lo que hacen las provincias ni con lo que hacen los municipios. Está Eso es bien. cierto. Ni siquiera son de mi mismo color político. O sea que ni siquiera les puedo, digamos, sugerir la línea violeta, Eh, ¿ok? sí. Ahora, y la mayor parte del gasto del gobierno nacional es en jubilaciones y toda la parte que tiene que ver con la contención social. Sí. Claro. Presidente, antes de finalizar la nota, sabe que yo le pregunto de política. Dos cuestiones. En términos de en el Malva, entiendo que fue bastante crítico de la gestión de Macri en términos económicos, si puede ampliar un poco esa definición, y qué considera que va a pasar con la mesa política, dado la interna que hemos visto en este último fin de semana a través de las redes sociales. A ver, lo que tiene que ver con... yo no siento haber sido crítico con Macri. Ujú. Yo lo que dije es lo importante de la desregulación. El Estado puede atacar al sector privado, sí, de dos maneras, sacando la violencia autística, ¿no? Sí, Que es vía impuestos, digo que nosotros lo consideramos un robo, y vía la regulación. Como ejemplo de una regulación puse la ley de alquileres. claro. La ley de alquileres, desde que, digamos, que la sancionó el gobierno de Macri, se llama ley Lipovetsky. Mm. Sí, Digamos, esa atrocidad. Bueno, nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron, de propiedades en alquiler, y el precio del alquiler en términos del resto de los bienes de la economía cayó 30%. Con lo cual terminamos favoreciendo a los más vulnerables.
Porque ¿quién es el que, cuando ustedes ponen un precio máximo, digamos, se genera, digamos, actúa la hipótesis del brazo corto, entonces la oferta se restringe, el precio se ubica por encima del equilibrio y los que mejor están pueden pagar ese precio. ¿Quiénes son los que usted perjudica? Los que iban a comprar el precio más bajo, o sea, a los más vulnerables. Ese es el primer punto. Digo, esa ley, digamos, yo digo, es una, porque si ustedes tienen una empresa que se dedica a arrendar departamentos, si vienen y le ponen una ley como la ley de alquileres, es una expropiación, ¿ok? Yo hice esa mención y lo otro que dije fue la ley de góndolas, que también es meterse en la dinámica, digo, es un avance sobre la propiedad privada que impacta negativamente sobre las cadenas de venta, digamos, pero no solo mencioné eso, también mencioné cuando, digamos, creo que en el gobierno de Ilias se determinó la ley de abastecimiento, ponían un control de precios, se generaba un exceso de demanda y para que no hubiera escasez, o sea, se le imponía por la fuerza a las empresas producir o eran expropiadas, o sea, una aberración. Bueno, digo, esas cosas pasaron. O sea, yo no estoy diciendo, no es una crítica, yo estoy describiendo hechos. Es como cuando dice, no, este gobierno se parece al gobierno de Macri. No, lo dijo todo el otro día, no, Sí, no se parece en nada al gobierno de Macri. El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste. es verdad. ¿Se lo hizo el mercado? Se lo hizo el mercado. Nosotros, o sea, el primer día pusimos en caja, digamos, la cuestión fiscal. No solo eso, digamos, en el año 2017 el gobierno de Macri tenía déficit de cuenta corriente de 7 puntos del PBI y déficit fiscal de 6. Nosotros tenemos equilibrio fiscal y equilibrio en la cuenta corriente. Es decir, y además el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central. El 28 de diciembre del 2017 se llevaron puesto a Sturzenegger, Sí. digamos, porque digamos, no le gustaban las metas que había, digo, tremendo avance institucional, digo, un avance institucional para cobrarle impuesto inflacionario a los argentinos. Sí, y como si todo eso fuera poco, acordaron con Massa digamos, para sacar la ley, la de la renta financiera. Digo, al margen que llamaba pagar impuestos felices, nosotros los bajamos. Y Está después bien. con la segunda pregunta sobre qué va a pasar con la mesa política, porque usted también a veces la preside y da un rumbo, una hoja de ruta, qué va a pasar con lo que sucedió en la interna el fin de semana. Pero es que, a ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, o sea, eso está prefabricado. Es decir, de hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y, digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica, digamos, lo que le hicieron a Martín Menem. O sea, no Donde, es por real. ejemplo, La interna no es real, ¿significa eso? eso que generó esa controversia el fin de semana Sí. es algo que está prefabricado para generar un problema. Entonces, ¿la mesa política va a continuar trabajando en su conjunto, incluso con Santiago Absolutamente, Caputo? Bien. absolutamente, Bueno, digamos, absolutamente, digamos, Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí, ¿ok? Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados Nacionales enorme, fenomenal, extraordinario. Entonces yo, digamos, o sea, yo lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra. Ahora, yo le digo algo, si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie, primer punto. Eso Digamos, es real. y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye. Ahora, después, digamos, si no, miremos los resultados. Acá lo que importa son los resultados. Yo hice una serie de promesas en campaña, las cumplí todas, porque dije, presupuesto con déficit cero, salió. Sí, ¿Qué más salió? El acuerdo Unión Europea-Mercosur, sí. inocencia fiscal, modernización laboral, ley de glaciares, baja de imputabilidad. Bueno, baja de la inflación. Digo, bueno, pero esa es parte de la primer promesa de campaña de la presidencial, eso que queda. fue bajar la inflación, que está bajando, Bajar la que pobreza. prometí, Sí. digamos, no solo, digamos, eso, sino que también prometí,
digamos que la economía iba a crecer, de ahí que soy especialista en crecimiento con y sin dinero, es decir, sé hacer crecer una economía y sé cómo controlar la inflación, y lo estoy demostrando, y además dije, el que las hace las paga, ¿sí? ¿Y qué hice? Digamos, los piquetes de haber 8.000 por año pasaron a 0, ¿sí? Sí. Y sacamos más de 25% de la población, 27% de la población de la pobreza. Es decir, sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza. Dije que el ajuste lo iba a hacer recortando el gasto público, que el ajuste lo iba a pagar la casta. ¿Y quién lo pagó? El gobierno, el Estado, porque el ajuste recayó sobre el Estado. Y lo único que me pueden recriminar es que no cerré el Banco Central, pero yo, digamos, cuando hablaba yo no, digamos, si ustedes van al primer programa donde salió el tema de la dolarización, yo es un programa en La Nación Más con Pablo Rossi, donde yo hablo de competencia de monedas, y Pablo Rossi me dice, ¿y usted a qué moneda cree que van a converger? Y seguro que van a elegir el dólar, que es lo que, entonces va a dolarizar. Bueno, eso dije, lo va a determinar los argentinos. Y hoy en Argentina existe competencia de moneda, usted puede pagar en la moneda que se le dé la gana, pero ¿qué es lo que pasa? Digo, que este es un efecto que yo, la verdad, no lo había contemplado, y es el hecho de que nosotros empezamos a sanear el Banco Central. Primero saneamos el pasivo, después saneamos el activo. Fíjense que la presentación del otro día, el Banco Central muestra todas las utilidades que hemos generado. Es decir, estamos recomponiendo el balance del Banco Central enormemente. Claro, entonces en ese contexto donde usted recompone fuertemente el balance del Banco Central, los precios de largo plazo son más bajos, por eso baja la tasa de inflación. Eso significa que el peso se vuelve más atractivo. Entonces, si usted tiene que arbitrar, ¿qué hace? Se queda con lo... ¿Qué hace? ¿Va al peso o va al dólar? Claro, la gente va al peso, consecuentemente, digamos, ese primer pensamiento que teníamos se alejó en el tiempo. ¿Por qué? Porque la propia estabilización y revalorización del peso hizo que los agentes, digamos, en términos de inversión, ¿qué les convendría hacer? Y estar en pesos. Claro. Y esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Mire lo que pasó después de la crisis. ¿Cuál es la moneda que más apreció y con caída de tasa de interés? El peso. Sí, sí. Bueno, entonces, digamos, uno le puede pedir, digamos, el arbitraje que vayan hacia otro, al revés de los resultados. Claro, pero para concluir ese tema, porque es muy importante entender esto, si ustedes deciden como gobierno cerrar el Banco Central y terminamos utilizando la moneda de otro país, que puede ser el dólar o puede ser el euro, el que sea, entonces... Pero eso lo tienen que decidir los argentinos. Estamos de acuerdo, es democrático. Le hemos dado la opción a los argentinos, o sea, yo no voy a ir contra la voluntad de los argentinos. Sí. O sea, justamente, yo soy liberal. Sí. Entonces yo le di la posibilidad a los argentinos, bueno, pero ahí con hay la un ley punto. de inocencia fiscal, Ahí hay un punto. Con la libre elección de monedas, que elijan la moneda que quieran. Perfecto. Pero los argentinos hoy están eligiendo el dólar cuando lo compran y lo depositan en sus cajas de ahorro. De hecho, estamos viendo el crecimiento. Estamos en récord histórico de depósitos. Correcto. En dólares. Eso significa que tienen confianza quizás en el gobierno, quizás en el sistema, pero que no tienen confianza en la moneda. Esa es mi lectura. A pesar de que el peso... Pero digamos, ¿no? Entiendo. Está bien, pero digamos, en el arbitraje se están quedando con los pesos. Mientras que nosotros sigamos saneando el Banco Central, es obvio que como estrategia de inversión le conviene recomponer el peso. Por eso todo lo que tiene que ver con los instrumentos de pesos, digamos, están performeando súper bien y les va mucho. Si usted se quedó en pesos haciendo tasa con pesos más ser, le va mucho mejor que haber estado en dólares. Sí, incluso... No te lo voy a explicar a vos, Julieta, que vos a veces haces esa cuenta en la perfección. Sí. A lo que iba es, ¿por qué no estamos viendo más argentinos vincular sus cuentas o la adhesión que el otro día dio a conocer Arca, 80.000 cuentas creo que eran? ¿Por qué no vemos masivamente argentinos que estén entrando ahí? Por temor a lo que viene en 2027. Bueno, pero Argentina lleva 100 años de saqueo. Ok, está bien. Es decir, entonces, digamos, me parece casi, digamos, prudente y sano que la gente, digamos, nos vaya traqueando todo el tiempo. Si nosotros estamos dispuestos a hacer delivery todo el tiempo. Bien. Bueno, presidente, le agradecemos la deferencia al conectarse acá con nosotras y bueno, muchas gracias por estar en Argendata. Bueno, y espero haber sido claro con mis explicaciones.
Bien, entiendo que sí, entiendo que sí. Así que vamos a gracias. sumar todas las preguntas de la audiencia, se las hacemos llegar cualquier cosa. Claro. Ok, listo, bárbaro. Gracias, presidente, Bárbaro, hasta gracias. luego. Chao, hasta luego.